En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 33 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante en cuanto a los efectos psicológicos que deja el abuso. Ustedes se han preguntado, ¿es difícil hablar sobre este tema en terapia? ¿Qué tanto nos exponemos de manera emocional? ¿Y qué tanto afecta nuestras relaciones interpersonales? Así que no se despeguen del programa porque le daremos respuesta a estas y otras preguntas. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para que estén más informados del tema. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y tenerte acá de nuevo. Muy buen día, Ricardo. Pues qué gusto también estar aquí una semana más platicando, charlando con una excelente compañía. Muchísimas gracias. Por supuesto, ¿no? Ya en el capítulo 33, ya es un número también muy místico, ¿no? Habrá que ver ahí la manera de festejarlo también. Como cada semana parece, ¿no? Sí, nada más que no lo festejamos, lo estamos ahí postergando. Y les recuerdo que también nos pueden escuchar antes que todos por Spotify y además también en radio online hispanohablante de salud mental, donde nos encuentran en las dos como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa psicólogo Jorge Ambriz. Un gusto, Jorge, que nos acompañes a este podcast. Un gusto, ¿cómo están? Ricardo, César, muchas gracias por la invitación. Excelente. Y bueno, entrando aquí ya en tema, en esta cuestión tan interesante y que también en algún momento lo habíamos comentado en algún otro podcast, ahorita no recuerdo muy bien qué número del podcast es, ya tenemos bastantes, eso es algo muy bueno, que ya no nos acordemos cuál es, pero hablábamos también de una cuestión pues muy relevante en el sentido de qué es lo que le sucede también, bueno, en este aspecto a los hombres, también a las personas en general, cuando les sucede alguna situación muy, muy íntima y que luego es muy complicado poder como trabajar en terapia. Y en este caso, pues es la cuestión del abuso, ¿no? Un abuso que puede existir tanto de manera violenta como abuso sexual, ¿no? Abuso psicológico. Y en esa cuestión, y preguntándote principalmente a ti, Jorge, ¿es difícil hablar sobre este tema en terapia? Sí, yo considero que pues es de los temas más delicados que existen y sin embargo es impactante darse cuenta que de todas maneras tiene demasiada frecuencia. A lo mejor van muchas personas con diferentes motivos de consulta, pero sin embargo en algún momento del tratamiento o en algún momento los pacientes llegan a contar casi como algo anecdótico, aunque se está anclando, se está relacionando a síntomas o a otros problemas por los que fueron y no precisamente ese que lo hayan identificado ellos. Sigue siendo impactante como la prevalencia con la que aparece en muchísimos casos en la clínica. Y sí, debe de ser muy difícil cursar por esa situación, por toda la sintomatología y los problemas y los desórdenes a nivel cognitivo, conductual y emocional que provocan, además del miedo, la vergüenza, sentimientos de ira y culpa que no se han tratado. También existe, creo que hasta cierto punto, una normalización del abuso sexual en cualquiera de sus formas y por eso no, aparte de la dificultad de poder expresar esa situación por la que atravesaron, quizá consideran que es algo que hay que olvidar o que es algo ya tan común que se queda arrumbado por ahí y ya no se trató y sin embargo sigue teniendo sus efectos conforme pasa el tiempo. Sí, yo creo que es una cuestión pues muy delicada, ¿no? En ese sentido, y como lo mencionas, Jorge, creo que es también la parte en donde esta sociedad trata de no meterse en conflictos que luego pueden no saber manejar de muchas formas y que por eso es una cuestión de que ya olvídalo, ya pasó o ya eres adulto, ¿no? Y ya, ¿para qué te sientes mal por eso? Si ya fue una cuestión que ahorita lo puedes meditar o analizar, pero creo que sin embargo es una cuestión que se aprende, ¿no? Porque si sucede esta cuestión y que comúnmente sucede más cuando estamos en la infancia, algún tipo de abuso, va siendo como una cuestión de creación y constructo, como en todo el perfil de la persona, en toda su estructura, que de alguna forma sí llega a ser muy complicado poder llegar a tocar ese tema y dejarlo como casi hasta el final. Sí, así es. Delicado poder charlarlo, poder confesarlo, sobre todo cuando hay un contexto donde se revictimiza o donde hay una doble moral o donde hay muchos prejuicios en torno a él, tanto para niños, niñas como mujeres y hombres. Y además de difícil poder revelarlo, pues incluso difícil poder aceptar e identificar que realmente está afectando nuestras vidas en la actualidad, independientemente de que pensemos que eso es algo
que, como bien dices, supuestamente quedó en el pasado, ¿no? Y no hubo necesidad de reelaborarlo ni hacer nada. ¿Se ha investigado algo al respecto de cuáles son algunos de los factores que pueden dar origen a que un individuo, a una persona, ejerza este tipo de agresión hacia otra persona? Sí se ha llegado a investigar, pero no quedan como muy claras las correlaciones. Por lo que se ha alcanzado a ver, por ejemplo, en el caso de los hombres, llama mucho la atención que como mismo efecto, no exclusivo ni directo, de haber sufrido un abuso sexual en la infancia, uno de los efectos que tienen los hombres y que se muestra como en mayor proporción, o por lo menos así se ha revelado, es que los hombres tienden más a repetir, buscar el abuso sexual, pero no como víctima, sino como victimario, ¿no? A mostrar conductas o trastornos antisociales. De alguna manera yo creo que buscar control de la situación tiempo después, pero a través de ellos ser los que ejercen la violencia, como para poder sentir ese control y ese poder sobre sí mismos que antaño no pudieron tener por la condición del abuso. A mí se me hace muy interesante, principalmente porque llega a ser como mucha información importante sobresalir, ¿no? En esta cuestión de cómo expongo yo las cosas y cómo es que, bueno, en primera instancia, cómo es que yo las recibo y cómo es que luego las expongo, ¿no? Porque de alguna forma, si esto sucede mucho en la cuestión de la infancia, que es cuando se están creando algunas cosas, pues es parte como del organismo. En la situación en donde no se sabe cómo manejar o cómo trabajar ese tipo de situaciones que nos están pasando. Yo lo veo bastante, por ejemplo, bueno, que cualquier cosa es como cuestión de modelaje o lo van conociendo y aprendiendo de esa manera, ¿no? Si a un niño le dices que es Goku, pues se va a creer por completo que va a ser Goku, ¿no? O sea, no va a haber una cuestión distinta porque está aprendiendo por primera vez las cosas. Y de alguna forma este tipo de situaciones, en la parte del abuso, llega a ser muy fuerte, ¿no? Que por eso yo creo que en la cuestión de poder replicarlo después sea como de una forma en que yo lo aprendí, pero ahora tengo que buscar otras formas de poder ejercerlo o buscarlo, ¿no? Porque no le he dado como un término por completo o porque fue algo que yo aprendí de ciertas formas, pero ya no está ahora de esa manera. Una cuestión de constructo muy complicado, ¿no? A nivel, pues, psíquico. Sí, de hecho, está muy bien que menciones precisamente esto de que tiene que ver con modelos de aprendizaje y que tiene que ver con, pues, también el nivel de desarrollo, las características del ambiente social donde se esté dando el abuso y las características del desarrollo, como decía, de la persona que lo padece, porque dependiendo de esas características se han hecho investigaciones también donde ven que la sintomatología y las consecuencias a corto y a largo plazo van a variar de manera muy diversa, van a provocar efectos psicológicos de índole que sí tienen algún punto en común, pero también son muy diversas, y eso variará dependiendo, pues, del nivel de desarrollo cognitivo, físico, emocional, y cómo es que se vayan asociando a estímulos en esas edades. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos efectos de los que mencionas? Es decir, ¿cuáles pueden ser algunas de las consecuencias que se pueden derivar del acto de la violación y que pueden estarse presentando, manifestando, ¿no? en la persona? También me gustaría, por ejemplo, no sé si nos puedes compartir al respecto, si hay alguna diferencia entre estos efectos cuando se trata de mujeres víctimas de este tipo de violencia o de hombres víctimas de este tipo de violencia, es decir, ¿se experimenta de manera diferente? Sí, todo tipo de abuso sexual que puede irte incluso desde el hostigamiento para algunos autores hasta llegar a una consecuencia tan trágica como una violación, tiene efectos más o menos comunes en todas las poblaciones que se han estudiado, desde niños, niñas, hasta mujeres y hombres adultos. Sin embargo, sí es importante señalar que sí se ha visto cómo cambia esa sintomatología, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que cuando se trata de niños pequeños en edad preescolar, uno de los síntomas más frecuentes, por ejemplo, son síntomas de origen somático. Son padecimientos a nivel funcional que no tienen una causa orgánica clara, como enuresis, encopresis, dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores pélvicos, y que no siempre tienen que ver exactamente con que se haya llevado a cabo enteramente una violación, sino simplemente alguna otra forma de abuso sexual, como por ejemplo, esto primero habría que aclarar que tendríamos que definir un poco cómo han definido el abuso sexual, ¿no? Que se trata, por ejemplo, en el abuso sexual infantil, que es el que más se da, lo definen como el ejercicio de un poder desequilibrado en una relación, en donde uno somete al otro que está en una posición inferior de poder para satisfacción sexual. Y esto puede incluir
el hostigamiento, el acoso, el exhibicionismo, el obligar a ese exhibicionismo o al voyerismo, incitar a la cópula o hacerlo, o incitar a que lo haga a otras personas, y que pues puede ser con consentimiento o sin él, pero en el caso de que haya este consentimiento, es abuso en el sentido de que por esta posición desequilibrada de poder en la relación, ese consentimiento va con engaño o va con manipulación. Entonces eso es como lo principal del abuso sexual, ¿no? Que hay un desequilibrio de poder ahí en la relación para satisfacción de aquel que está ejerciendo más el poder. Se ha visto, por ejemplo, en estos niños de preescolar, en el caso de los niños tiende a tener como efectos que van a tender después a expresar conductas agresivas y de sometimiento hacia otros niños, en el caso de los varones. Y en el caso de las niñas se ha visto que a esas edades tiende más a estos problemas somáticos que ya habíamos mencionado, pero también a problemas de ansiedad y depresión. Ya cuando hay una edad más desarrollada, se ha visto que las conductas suicidas, por ejemplo, aumentan más en los varones, igual que aumentan las conductas antisociales y de agresión, pero también aquellas que tienen que ver con consumo de drogas y de alcohol o de ponerse en situaciones que les permitan delinquir. Y en las mujeres mayormente se ven en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Yo creo que esta cuestión también llega a ser muy fuerte porque, bueno, dentro de cómo lo recibe cada estructura psíquica de la persona en esa cuestión, pero he sabido de mujeres, ¿no? Que cuando tienen esta cuestión, más adelante lo llegan a erotizar, y cuando tienen ellas relaciones sexuales ya de grandes, necesitan como ese recordatorio o eso que les pasó como para poder sentir esta atracción. También esa parte, ¿no? Yo creo que es una cuestión ya a lo mejor algo complicada por tratar de verlo y trabajarlo de diferente forma, ¿no? En terapia. El problema de pensar, por ejemplo, en efectos psicológicos específicos que provoque el abuso sexual es complicado al momento de intentar categorizarlo, porque como la gama de efectos es tan diversa, aunque sí, como decimos, hay algunos trastornos que se ha visto con mayor prevalencia, como estos trastornos de ansiedad, principalmente el trastorno por estrés postraumático, o depresión, de trastornos sexuales, trastornos en la alimentación, conductas antisociales y demás. No se puede determinar ni que sean directos del abuso sexual ni que sean exclusivos de ello, porque como bien dices, hay muchos factores culturales, familiares, sociales, educativos, alrededor de la propia estructura psíquica de cómo vive cada persona el abuso, que le desatarán o no cierta sintomatología. Los estudios que han intentado ver si se puede hacer como una categorización en específico se han basado en pensar, como decíamos ya, el desarrollo fisiológico y emocional de la persona tiene algo que ver para presentar cierto tipo de sintomatología, pero además, sin negar que hay muchas variantes culturales. Lo que sí se ha visto mucho es que pues se presenta mucha confusión a nivel emocional entre saber dónde colocar la ira, el miedo, la culpa y pues las sensaciones intensas de excitación que pueden dar lugar a no saber por qué o de qué manera afrontar lo que están sintiendo, si de alguna manera en algún momento aceptaron que pasaron por una situación penosa y sin embargo es algo que les motiva a buscar o a ponerse en situaciones donde sacar esa energía sexual que a lo mejor no entienden por qué está ahí de esa manera y con ciertos estímulos, ¿no? Hasta que lo empiezan a trabajar. Bueno, yo les comparto que a mí me han hecho algunas consultas, por ejemplo, mamás o papás preocupados porque descubren, por ejemplo, que sus hijos al dibujar algunos cuerpos, por ejemplo, humanos, lo hacen exhibiendo, por ejemplo, los genitales, ¿no? Entonces de pronto les salta como que esta cuestión de, y no vaya a ser, o sea, ¿dónde vio eso? ¿O cómo fue que está como que produciendo ese tipo de imágenes? No será, empiezan a sufrir como estos temores, ¿no? ¿No será que alguien se está exhibiendo ante ellos o que alguien les está, no sé, haciendo algo? Este puede ser un indicador, o sea, se puede tomar como una señal de que posiblemente esté ocurriendo algo, o qué otros tipos de condiciones o factores también habría que estar considerando, ¿no? Porque por otro lado, también es posible que se observen este tipo de comportamientos, como mencionaban ahorita ustedes, ¿no? A lo mejor muy prematuros en cuanto a exhibición o al contacto físico, ¿no? Ya específicamente en términos de la sexualidad, que no corresponderían a lo mejor a la edad del niño, ¿no? Pero igual, y de pronto por otro lado se habla como esta parte de la exploración
exploración física, de esta curiosidad que hay, ¿no? También en determinadas etapas del desarrollo infantil. Y entonces, ¿cómo poder distinguir o diferenciar, ¿no? Cuando se trata de una cosa de la otra, como para brindarle una orientación a los padres o madres de familia, ¿no? Que ahorita nos puedan estar escuchando. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sí, de hecho, aunque mencionan que también el diagnóstico es difícil, en el caso de los niños sí hay como algunos factores que pueden generar mucha sospecha al respecto, como lo que tú mencionas, a través incluso de test que tienen que ver con la figura humana, ver este tipo de dibujos donde hay partes muy remarcadas que por un lado, como bien dices, puede ser hasta cierto punto parte de la normalidad de la exploración normal de un niño, ¿no? Estar interesado por esas partes, saber cómo son, dónde están, pero si estas partes se les pone tanto pronunciamiento y además se les adjudica cierta funcionalidad, cuando se les pregunta sobre esas partes, para qué sirven y cómo se siente y si alguien les ha dicho que tienen que ver con el juego, más allá del juego masturbatorio propio a lo mejor del niño solo, o de secreciones que el niño aún no conoce, más allá de solo poder ver las partes, incluso con padres a los que por alguna razón, esperando que no sea mala, haya visto algún padre a lo mejor del mismo sexo desnudo, que puede identificar que de ahí hay secreciones que no son propias todavía del conocimiento de ese niño, sí son indicadores que pues estarían hablando de que algo está sucediendo. ¿Y qué sería lo que tendría que proceder a realizar, por ejemplo, ¿no? ¿Que puede hacer alguna orientación, alguna guía de si detectan ese tipo de situaciones? ¿Cuáles serían como los primeros pasos? Bueno, si detectan ese tipo de situaciones, generalmente la demanda de sospecha casi siempre viene de algún cuidador, principalmente o estadísticamente se ha visto que de la madre, ¿no? Y pues habría que llevarlo con quien lo puede evaluar más a profundidad, con ese tipo de pruebas tanto cualitativas como cuantitativas, y esperar a que se establezca como una confianza terapéutica también en el caso del niño, para que pueda expresar ciertas cosas que a lo mejor está pensando que es malo si las va a expresar, ¿no? A lo mejor el niño no está viviendo la situación del abuso como algo que le esté causando dolor, sino como algo pues, que le está causando placer, como un juego, como cariños que le provee otro adulto que lo está manipulando y está aprovechándose de esa relación de poder, aprovechándose de la afectividad o de la dependencia que el niño tenga con él, y no lo está viviendo como algo malo. Mucho dependerá de que a donde lo lleven a evaluar, las reacciones frente a lo que el niño pueda platicar no sean en un primer momento alarmantes, ¿no? Porque si no, eso va hacer que el niño empiece a pensar en las consecuencias o en las amenazas que ha habido de manera indirecta sobre el retiro de amor hacia sí, o que le va a pasar algo malo al mismo que lo está manipulando pero que quiere, para poder identificar si realmente hay alguien ahí metiendo estos estímulos y estas ideas al niño, ¿no? Que puede padecerlos de momento o verlos como algo normal y un juego que le puede contar a cualquier persona, que también podría estar ocultando si empieza a ver que los demás se alarman por eso, que se atrevió a describir de manera inocente. Pero ¿y cuánto tiempo es lo que habría que esperar, no? Porque de pronto si yo me pusiera en el papel, ¿no? de la mamá, por ejemplo, en este caso, a lo mejor tener esta posibilidad de decir, es muy posible o es muy probable que sí esté mi hijo o mi hija expuesto ante un tipo de abuso, pero entonces de aquí hasta que cuándo ya puedo a lo mejor proceder o tomar alguna decisión más determinada, ¿no? O sea, o qué tengo que hacer para que mi hijo no siga estando expuesto a ese tipo de abuso, de aquí hasta ver si se confirma en un proceso de terapia que efectivamente es tal cosa, ¿no? Uh-huh. Yo poniéndome en el rol, ¿no? Como del papá o de la mamá, es decir, me tengo que esperar. Eso significa que me tengo que esperar hasta que a ver a qué conclusión llega. Sí, más que nada no me refiero a que la evaluación sea propiamente como de ir con un psicoterapeuta y que ya entre como en proceso terapéutico a ver qué sale ahí, sino que ante la sospecha de eso, obviamente se va a platicar con la persona que trae la demanda porque trae la sospecha de que su hijo está en una posición vulnerable probablemente, pues se acerque. No sé exactamente qué protocolo deba de seguirse. Ese protocolo me imagino que variará dependiendo de las autoridades de cada contexto, pero sí acercarse a esas autoridades donde tengan los peritos capacitados para hacer una evaluación y poner el foco ante todo de preservar la integridad de ese niño del que se sospecha
sospecha que pudiera estar pasando por esa situación, ¿no? Y ya de alguna manera desde el principio establecer normas que lo puedan estar protegiendo desde el principio, puedan dar algo determinante para que ahora sí se descubra o se actúe en contra de quien le esté causando daño. Tiene que ser desde un principio con autoridades que tengan esta capacidad de peritaje para desde el principio colocarlo en una condición de protección hasta que se determine algo y se pueda actuar con más contundencia. Sí, porque en principio creo que lo primero que se presenta es como este miedo, ¿no? Este temor de qué es lo que va a suceder, ¿no? O de qué consecuencias va a traer en la cuestión de, pues tanto de la relación con el niño, pero también como en el efecto, ¿no? Que pueda tener en la relación con esta persona que posiblemente pueda ser quien está abusando y que pueda llegar a ser incluso hasta muy cercano, ¿no? Como generalmente llega a suceder, como algún familiar, y que de pronto, o sea, la duda de poder actuar o poder proceder justamente surge en el inicio de cuando se está detectando ese tipo de situaciones o que se están observando esas conductas o que están viendo estos dibujos y que de pronto empieza a surgir como la duda, ¿no? Si lo hago o no lo hago, qué efectos va a traer para la familia, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de situación que puede llegar a resultar muy conflictiva y que a veces eso conduce a que algunas personas incluso pues prefieran no hacer nada, ¿no? Sí, incluso hay quienes mencionan que ante la sospecha y la demanda de una evaluación, pues obviamente se les pide a los padres dentro del contexto familiar quién puede asistir a esa misma evaluación del niño o quién puede cooperar con testimonios acerca de cómo es su contexto, su desarrollo, y pues también se basan en escuchar lo que tienen que decir los adultos a su alrededor, quienes cooperan para continuar con ese proceso de investigación con el niño, quienes no cooperan, quienes tienen resistencia y cómo actúa el niño a la hora de estar frente a la evaluación, no solamente con el evaluador, sino a la hora de estar con los adultos cercanos a él, cómo estos interactúan en el momento, cómo interactúa estando solo y cómo frente a la presencia de algunos adultos cercanos a él en el momento en que le están preguntando cosas, ¿no? O jugando o teniendo situaciones que pueden dar cuenta de que está pasando algo y más en presencia de un adulto que esté escuchando a ese niño en el momento. O sea, lo primero, digamos que de entrada es sí acercarse directamente con las autoridades que pueden brindarle asesoría y protección sobre todo, ¿no? A los padres y a los propios niños, ¿no? En este caso. Bueno, hablando ya digamos que de otro tema que igual tiene relación, pero que creo que a nivel cultural se vive, se experimenta de una manera distinta y particularmente en el caso de los hombres, es cuando ya entramos, por ejemplo, a la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde ya pues se empiezan o se han manifestado algunos cambios a nivel biológico, ¿no? En el proceso de la pubertad y donde ya se empiezan a notar características, ¿no? Propias que corresponden al ejercicio de la sexualidad. No están exentos o no estamos exentos también de estar expuestos a algún tipo de abuso por parte de hombres, pero también por parte de mujeres, porque esto no es algo exclusivo que solamente el abuso sea por parte de hombres, ¿no? O sea, también hay algunas circunstancias o algunos momentos en donde las mujeres también mayores que ellos llegan a ejercer ese tipo de acto, ¿no? Pero que se vive de una manera distinta, ¿no? Porque creo, o al menos es la perspectiva que tengo, no sé, a reserva de lo que ustedes puedan comentar, pero aparentemente en el caso de los hombres está mucho mejor visto el hecho de que tengamos experiencias sexuales a edades tempranas. Y si es con una mujer mayor, pues incluso hasta se hace mención como que un mayor, no sé, reconocimiento, es decir, como un tema como de orgullo, ¿no? El de poder estar expresando ya ese tema a nivel de la sexualidad y que aparentemente pues no es un problema, aún y a pesar cuando efectivamente es posible que está siendo ejercido por parte de un adulto, ¿no? O dirigido hacia una persona menor. En este caso, si estamos hablando de un abuso sexual, ¿estamos hablando de violación también? ¿O qué factor ahí puede estar implicado? Sí se puede hablar de abuso sexual también ahí, aunque haya como ese consentimiento o toda esa idea, pues para muchos hombres, desde que son jóvenes menores de edad, incluso fantasean o pueden fantasear al respecto de que eso les llegue a suceder, ¿no? Incluso entre bromas se llega a ver en redes sociales, ¿no? Quien comenta cuando ven alguna noticia sobre alguna maestra que acosaba alumnos, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, Ajá. Como ¿y dónde estaban esas maestras cuando yo tenía esa edad, ¿no? Sin embargo, pues esa excitación, ese consentimiento que puede ver allí, sobre todo en jóvenes pues que no han tenido otras experiencias sexuales y no han comprendido todo lo que implica el ejercicio de su sexualidad, a la hora de que alguien ejerce
una autoridad sobre ellos, tiene también sus consecuencias, y también hay pues factores cognitivos que pueden a lo mejor no hacerle entender la situación más que de otra manera, como bien dices, de que pues están obteniendo un triunfo o mayor reconocimiento con otros hombres que no han tenido esa experiencia o esa supuesta suerte, pero sí se considera o catalogado también como dentro del estupro cuando se trata de menores de edad. Sin embargo, hay estudios donde al hablar de los efectos del abuso sexual dicen, en primer lugar, o son pocos, o se investigan poco, o se conocen o se revelan poco el hecho de que haya mujeres que cometan abuso sexual en contra de hombres más jóvenes o en contra de hombres de su misma edad, y que han visto que de todas formas en esos hombres que confesaron que en contra de su voluntad abusaran de ellos, se ha visto que tienen supuestamente menores efectos o menor sintomatología de esos efectos psicológicos de los que estamos hablando, o que más bien no está clara la serie de efectos que podrían estar provocando que no lo sentimos, ¿no? Porque pensando en que lo más característico del abuso sexual es esta relación de poder desequilibrada, hay hombres que a lo mejor en relación a que se trate de una mujer pudieran sentir que lo que están obteniendo es más poder por ser atacados o controlados por alguna mujer que abuse. Sin embargo, es esta situación de no poder controlar a voluntad todas las condiciones para el ejercicio de su sexualidad, lo que sí podría causar ciertos efectos que después pueden sobrevenir de manera inconsciente o no darse cuenta en el futuro, de seguir ejerciendo esa violencia, ¿no? Y de a lo mejor seguirla viviendo no como algo doloroso, sino como un triunfo el poder repetir ese control con los demás o con las demás. Yo también puedo obtener esos triunfos y puedo dominar a los otros. Es un reconocimiento al control que no tuve y también una reafirmación de la virilidad. Sí, es que y nos metemos también como en situaciones algo complicadas. Yo lo veo en el sentido de ya cuestiones sociales, como se menciona, ¿no? O sea, si un hombre llega a abusar de un adolescente, ¿no? Ya cuando está más grande la persona, o sea, hombre a una mujer adolescente, pues es una cuestión bien fuerte, ¿no? En la cuestión también social y cultural, pero si fuera al revés, ahorita con el que lo están mencionando, pareciera que es otra situación bien distinta y que se tiene que manejar diferente, ¿no? Y que también hasta las cuestiones de las leyes, por eso comento que llega a ser un tema bien complicado, pues está esa parte, ¿no? Porque, es que abusaron de mí, no una mujer. Pero pues ¿por qué te vas a estar quejando, no? Y parecería que no tiene el mismo peso y que lo que estamos sintiendo y todo el proceso que está agarrando nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente, no es como por ahí. Y debemos entender que se trata de algo muy distinto porque es diferente la situación. Por eso digo, ¿no? Que debe ser como una cuestión bien complicada en ese sentido. Y regresando un poquito nada más en esta cuestión que también platicábamos de los niños en cuestión de qué tipo de actividades a lo mejor podrían servir para que se pudieran comunicar. Yo ya hace algunos años, compartiendo pues también un poquito de esa experiencia, me tocó trabajar con un niño, ya hace como no sé qué serán, 8 o 9 años más o menos. Y me fijé que a través de la cuestión del juego los niños llegan a comunicarse muchísimo, más de lo que uno le llega a preguntar, porque también creo que luego las preguntas de adultos llegan a ser como que muy sugerentes en la parte de ¿y qué te dijeron? ¿Y te dijeron esto u otro? ¿Y fue de esta manera? Entonces el niño está viendo que hay como cierta connotación en sus palabras y empieza a darle otro sentido muy distinto, ¿no? Ya como que va teniendo otro peso muy diferente, el niño lo puede tomar de muchas formas, pero a través del juego, y eso yo me di cuenta, el niño va como soltando mucha información, o sea, ni siquiera preguntándoles, como jugando cualquier juego de mesa, el niño va sacando como mucha información. Entonces creo que también parte de las actividades que se podrían realizar, igual la cuestión de los padres, es que pues sí, mientras están jugando los padres de familia con él, están viendo algunas cosas, igual pueden hacer algún tipo de preguntas, pero como si no fuera algo extravagante. Creo que también es una cuestión de sugerencia para todos los padres que dicen, bueno, es que como que creemos que nuestro hijo o nuestra hija a lo mejor ha sufrido algún tipo de abuso y no sabemos por qué hace ciertas cosas, dibuja ciertas formas o habla siempre sobre un cierto tema. Igual jugando como si no tuviera importancia, platicar un poquito de eso para que sí lo saque, porque sí, yo creo que tiene mucha connotación la forma en cómo se preguntan algunas cosas y cómo se va llevando. Entonces creo que es muy importante por esa parte. Regresándome nada más un poquito, haciendo como paréntesis para regresarme. Y bueno, en esta cuestión de ahorita que platicamos en la situación de los jóvenes, creo que es como otra forma bien distinta, también porque ellos están como en esta etapa en donde se están conociendo a sí mismos y también están creando su identidad. Mi duda en ese caso y dentro de tu experiencia, Jorge, respecto a esta situación, ¿qué tanto afecta la parte de la formación de la identidad
con esas cuestiones culturales. A lo que me refiero es como, es que una mujer mayor como que me está acosando, ¿no? Dice el hombre, y pues, ay, ¿qué te pasa, no? Si estuviera en tu lugar o si pasara esto, ¿no? Lo que mencionas de los memes, ¿qué tanto afecta la cuestión de la identidad? Que más adelante entonces sí se necesita buscar algo muy similar o seguir cumpliendo con ese estatus. Esa fantasía, tal vez. Ándale, esa fantasía. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental. Pues yo creo que precisamente esto, si lo pudiéramos más o menos como categorizar en alguno de los efectos psicológicos que se mencionan, pues quizá rayaría en algunas tendencias sexuales, en algunos trastornos sexuales, donde precisamente no se pueda disfrutar de otra manera o plenamente de la sexualidad, más que bajo esos condicionamientos o bajo la recuperación como de esos estímulos que antaño se hayan vivido, ¿no? Como tú dices, a lo mejor una mujer mayor, pero a lo mejor también en el pasado hubo una situación ahí, además de todos los discursos, pues, que pintan todo eso como un triunfo y demás, a lo mejor hubo una situación ahí con la que ahora el joven, varón, adolescente, pues estará buscando resarcir su malestar sexual, reafirmando su virilidad a través precisamente de esas fantasías y no encontrando otra manera de placer más que esa, y si no es esa, pues entonces viene frustración y vienen otro tipo de malestares. Pero yo pienso que sí tiene que ver más con eso, y que eso también pues lleva a condicionarnos para no poder vivir nuestros sentimientos, emociones o nuestros comportamientos, no solamente sexuales, de otra manera más que así, ¿no? Pero en ningún momento se nos ocurre pensar que son generadores de ansiedad, de depresión y de un montón de cosas que por lo menos en los hombres, tal vez si no se dicen o no se investigan, pueden llevar a mayor porcentaje, por ejemplo, de conductas suicidas o de agresiones o de ponerse en situaciones riesgosas y límites, o conductas de riesgo como no cuidarse frente a enfermedades o de adicciones. Pero como lo vemos ya como algo tan normalizado, es como que no, pues es que eso no es ningún problema. Ahí donde yo veo la parte compleja, ¿no? Porque implica toda una reformulación en cuestión de creencias o ideas respecto al ejercicio de la sexualidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? De la juventud, cuando pues lejos de verlo como algo que pueda resultar un abuso o una violación como tal, pues se ve como más bien, ojalá y se tuviera esa oportunidad, ¿no? De poder comenzar a explorar la sexualidad de edades tan tempranas, y se ve más bien como eso, ¿no? Como un motivo de orgullo, como un triunfo, y que está tan arraigado desde mi perspectiva, ¿no? En la sociedad y en la cultura, que incluso el poder hacer mención de este tipo de cuestionamientos, pues ya es motivo de rechazo total, ¿no? Porque pues cómo se te ocurre, ¿no? Estar pensando o sugiriendo simplemente que eso es algo malo, eso es algo negativo, porque pues no, tradicionalmente y culturalmente eso no es así. Y creo que de ahí también se deriva justo desde ahorita mi perspectiva y lo que ahorita estoy como canalizando, el hecho de que no haya denuncias al respecto, ¿no? Porque pues no se ve como tal, o sea, no se ve como un abuso, entonces, ¿qué es lo que hay que denunciar? No, aparentemente no hay algo que denunciar al respecto, ¿no? Sino todo lo contrario, es motivo para sentirse satisfecho, ¿no? Y orgulloso de este tipo de condiciones, aún y a pesar de que de fondo y efectivamente se trata de eso, ¿no? Se trata de un abuso sexual y se trata de una violación, aunque haya consentimiento, así como lo estás mencionando ahorita. Ahora, me gustaría también, si hay la oportunidad de poder explorar como algunas otras condiciones o factores que pudieran estar determinando algunos comportamientos específicos también de las personas que en algún momento, en alguna etapa de su vida fueron víctimas de violación, y que pudieran conducir, por ejemplo, en el caso particular de los hombres que fueron abusados por otros hombres, que quizás en el futuro puedan desencadenar algún tipo de comportamiento homofóbico. Es decir, que al sentir este enojo y este odio de parte de haber sido abusado de alguien de su propio género, que pueda desencadenar justamente también esta respuesta, esta reacción de odiar a las personas que manifiesten o presenten algunos rasgos de homosexualidad. Sí, de hecho sí, pero déjame hacer una aclaración antes con respecto a lo que dijiste. A mí me parece que precisamente por estos discursos que hay en torno a la sexualidad, a cómo deben ser los comportamientos estereotipados de un hombre, de una mujer,
a la búsqueda de metas o a cómo se les ve como exitosos, ¿no? Yo creo que podemos pensar, o al menos desde mi punto de vista, dado esta diversidad de sintomatología y de cómo puede pensarse los efectos del abuso sexual en general, yo creo que podemos pensar ante todo que más que estudiar efectos directos del abuso sexual, se han preocupado por estudiar factores intervinientes para que el abuso sexual tenga efectos determinados. Podemos pensar que el abuso sexual es una serie de abusos sociales en las relaciones de poder y sus efectos. Y dentro de estos abusos sociales, pues está precisamente el no poder tener un contexto donde haya un pleno desarrollo de las potencialidades emocionales, cognitivas y comportamentales, por ejemplo, centrado en los hombres, de que puedan expresarse de otra manera que no tenga que ver únicamente con la competencia y con el dominio de la conquista de la sexualidad o la constante promiscuidad o el dominar a otros simplemente, ¿no? De alguna manera, pues también son parte de esos abusos sociales y pues están teniendo sus efectos. Yo creo que debido a eso existe una variación en el curso de distintos cuadros sintomatológicos y debido a las características del contexto cultural que suprima o promueva el apoyo o reafirme esa cadena de abusos. O sea, por ejemplo, pensando exclusivamente en los hombres, ¿es el abuso sexual algo que pues ha estado siempre en la historia de los hombres y que se utiliza como herramienta para reafirmar una identidad de que tienen valía por someter, ¿no? Y eso lo vemos en comportamientos de adolescentes, lo vemos en las cárceles, lo vemos en los monasterios, se ve en las relaciones escolares entre maestros, alumnos y entre pares, ¿no? Entre alumnos, para dejar pues una huella de que ellos valen precisamente porque son capaces de ejercer ese abuso de poder y esa violencia. Pero más que sea directamente el hecho del abuso sexual, es que está el factor interviniente, como se han preocupado otros por estudiar, de que esté el contexto cultural reforzando constantemente, incluso antes o independientemente de que suceda el abuso, un hombre tiene que mostrarse con ciertas características, ¿no? Con ciertas atribuciones a su género. Y entonces, cuando llega esta situación en donde esa hombría, ese discurso sobre la virilidad se ve en el límite de la humillación, pues sí, yo creo que refuerza todavía el odio que de manera latente ya se ha ido entretejiendo con el discurso en el contexto y será más exacerbado en algunos que hayan estado en un contexto así que en otros. Y es que yo creo que de alguna forma también es como una información que no podemos tener bien clara, ya lo vemos, ¿no? Aparte de que es un tema bien complicado también, o sea, muy delicado. Igual no podemos como definir por completo qué tipo de conductas pueden salir exactamente de un abuso sexual, que a lo mejor puedan ir como encadenadas o no de ese estilo, ¿no? Porque también igual si una persona puede ser homofóbica, a lo mejor es porque también lo está aprendiendo o porque quiere identificarse con el modelo que quiere de tal amigo que se comporta de esa manera y también lo hago de esa forma, aunque no lo sienta por completo, pero para poder entrar. Creo que es una cuestión que tiene mucho tema, ¿no? Tenemos mucho hilo que jalar desde ese punto de vista y yo creo que, bueno, es como para agarrar como otro espacio, ¿no? Otro programa acá del podcast, principalmente por eso, ¿no? Para tratar de esclarecer algunas situaciones muy importantes, pero creo que nos quedamos con mucha información pues muy relevante y muy importante, más allá también de la cuestión de cómo poder sobrellevarlo y cómo pueden hacer estas situaciones. Y bueno, ya el tiempo también nos está comiendo un poquito, entonces pues vamos a ir dándole por ahí un cierre. Y bueno, antes de despedirnos, sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Jorge, ¿algún tipo de material que quieras compartir? ¿Material audiovisual, algún libro, algo que tenga que ver con esta cuestión del tema? Se me ocurren ahorita de momento 2 libros. No recuerdo exactamente los autores porque son varios, pero los títulos del libro, uno es El coraje de sanar, es en relación a mujeres sobrevivientes del abuso sexual, ya tanto siendo niñas como siendo adultas. Y otro es El sexo que se calla, que lo encontramos en Editorial Pax, aquí en México. Excelente, muchas gracias, Jorge. Por ahí para tenerlo en cuenta, César, ¿algún material, algún recurso que quieras compartir a nuestro auditorio? Pues yo creo que para irnos acercando también a este tema, hace apenas recientemente, unos meses, la BBC publicó un pequeño reportaje acerca del tabú de la violación de hombres. Lo pueden encontrar allí muy accesible en YouTube. Se titula ¿No creen que podamos ser víctimas de violación porque somos hombres? Y está publicado por la BBC. Excelente, ya tenemos por ahí mucho material. Por mi parte, más allá de la cuestión de algún tipo de recurso, es más dirigido a la parte de los padres de familia. Ahorita que comentábamos y tocábamos el tema de cómo intervenir con las cuestiones de los hijos, cómo identificar ciertas cosas, yo sugiero
considero mucho, comentándolo de nuevo, la cuestión de los juegos de mesa ayuda bastante, algún tipo que haya como una cuestión de interacción, ya que el niño se va abriendo un poco más. Y creo que es imprescindible tratar de manejar esto de la mejor manera para que pues no haya cuestiones que más adelante lleguen a complicarse o a desbordarse, ¿no? Porque creo que es un tema muy, muy interesante. Y bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en el programa. Un tema muy, muy importante. Creo que es una cuestión tanto delicada como importante, porque luego no platicamos de eso, o si platicamos hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Es lo que menciona mucho la sociedad, porque luego o se malinterpreta o luego hay como información que no entendemos por completo, pero porque también no se ha abordado de la misma forma o de la manera más adecuada. Y bueno, Jorge, para ir cerrando, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo estás en tus redes sociales? Si alguna persona quiere saber un poquito más sobre esta situación, si quiere acudir contigo, ¿cómo se pueden comunicar? Puedo dejar mi teléfono, es 44 32 21 67 44. Se pueden comunicar conmigo por ahí, por WhatsApp. Pues nada más que recuerden que soy el psicólogo Jorge Ambriz. Si me permites decir algo nada más antes de terminar. Sí, claro que sí. Yo quería decir rápidamente para concluir, pues que sí es un tema bastante amplio, no solamente en cuestión de diagnóstico, de efectos, de los factores que intervienen, de los factores sociales y demás, que da para mucho tema, ¿no? A nivel jurídico también, pero que sobre todo creo que tenemos que entender que tanto como profesionales como sociedad en general, tenemos que entender que hay muchos factores culturales que, aunque parezcan pequeñas cosas que no contribuyen a llegar a una situación de abuso sexual, sí poco a poco pueden ir llevando hacia allá. Por ejemplo, si no se incluye en un modelo de crianza más implicación de parte, por ejemplo, de los varones, y no solo de dos personas o de los varones, sino de toda una colectividad familiar o de amistades, sin que se le atribuya toda la responsabilidad solamente a una pareja o a la figura de las madres, pues estamos contribuyendo a una sociedad que no es sensible al proceso de cuidar a una persona, por ejemplo un niño, y que entonces cuando lo haga sin la implicación que tiene que haber, poco a poco el sentir como que vea a esas personas, a esas infancias como objetos o como propiedad, y cosas que la sociedad ve como justificadas o normales dentro de las mismas familias, y que no las ve como sospechas de que está sucediendo algo debido a los estereotipos que hay, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que poner mucho foco en visibilizar esos detalles que parecen no influir en llevar al abuso sexual. Y pues nada más que la gente que esté pasando por algo así sepa que hay los lugares apropiados para colocar emociones que a veces no comprenden, como la ira, la culpa, la vergüenza y la excitación, que no saben de dónde viene, para colocarlos en el lugar correcto. Pues nada más, muchas gracias y felicidades a ustedes por el programa. Sí, muchas gracias, Jorge. No, a ti por estar por acá. Creo que es un tema así, como dices, muy interesante. A ver qué comenta por ahí nuestro auditorio, en los comentarios o en alguna publicación, en algún mensaje, para igual ver como otro espacio, ¿no? De todos modos, estás invitado en cualquier otro momento que lleguemos a realizar algún programa. Principalmente por esto, ¿no? Para también darle un seguimiento. Y bueno, César, de tu parte, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @César Mendoza, o también a través de WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Perfecto. Bueno, por mi parte me puedo encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como SIC Ricardo García, y también les paso por ahí mi número de teléfono si me quieren mandar algún WhatsApp, es 44 31 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que también nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, y además también ahora en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Los invitamos a que hagan llegar sus comentarios y hasta la próxima.